Diario de un reportero, mochila, cuaderno de campo, grabadora en ristre en busca de historias, arte, arquitectura, tradiciones, costumbres, naturaleza, gastronomía, leyendas, enigmas, misterio y eso que a ti y a mí nos gusta y que llamamos misterios, que al final es viajar de una forma diferente, bajo la mirada de lo histórico, artístico, legendario, mágico, sagrado. La Rioja riojana, la de los 7 valles. Nájera, lugares clave que no te debes de perder cuando viajes por la España mágica, sobre todo cuando estés haciendo el Camino de Santiago. Nájera es eje en la ruta jacobea. Manuel Montoya. Sí. Historiador. Sí. Profesor de historia. Sí. Y guía turístico de La Rioja. Sí, guía oficial de La Rioja, sí. Ya llevamos con esto 5 años trabajando de guía, así que algo creo que puedo explicarte. Que puedes explicarme, ¿no? Sí. Pues mira, lugar clave, otro lugar clave que quiero enseñaros que no debéis de perderos en Nájera. Es el Museo Najerillense, de la Fundación Museo Histórico Arqueológico Najerillense. ¿Por qué? Bueno, Manuel nos va a enseñar varias cosas, pinceladas, porque se trata de enseñaros detalles para que cuando vengáis a Nájera lo visitéis. ¿Entramos, Manuel? Sí. Venga, vamos a por ello. Ahora os cuento más. Buenos días. Buenos días, Fran. Gracias, Manuel. Oye, antes de el Museo Najerillense, ¿dónde está? Pues el Museo Najerillense se encuentra en la Plaza de España, en Nájera, fácil de entender, y justo al lado de la mayor joya de Nájera, que es el monasterio de Santa María la Real, que es una joya imprescindible, siempre digo, de cuando vienes a visitar La Rioja. Y esto es un muy buen complemento y un lugar que no tanta gente conoce, pero que es una gran joya. Esto es el Palacio Abad. Luego explicaremos más detalles, ¿no? Sí. Pero está ubicado en el Palacio Abad. Exactamente. En esta primera sala, lo que ponéis es en contexto la ciudad de Nájera. Sí. Se remonta a épocas prehistóricas, a la Edad de Bronce, asentamiento Verón, luego romano, musulmán, cristiano medieval. En cambio, la época de esplendor de Nájera es una época medieval. La época de esplendor de Cuando Nájera es sede real hay un cambio. Solo estamos y capital del a los reino. de Tricio y fue capital del reino. Y bueno, un poquito aquí en estos Paneles, que sí. podemos ver los antiguos muros de la ciudad de Nájera. Nájera se extendía sobre todo a este lado, donde nos encontramos, porque por mitad del pueblo actualmente pasa el río Najerilla, que recibe su nombre por la importancia histórica que tuvo Nájera. Se encuentra sobre todo la ciudad antigua a este lado. Aquí vemos, como digo, los muros murallas y sobre todo pues la ciudad se extiende debajo de 2 montes. Es el monte Malpica, que es el que está debajo, el monasterio Santa María la Real y el monte del Castillo. O sea, son 2 montes los que están a sombra del Castillo y el Malpica, y a orillas del Najerilla. Sí, y aquí vemos la muralla. Aquí tenemos el puente San Juan Ortega, que era un puente medieval. Deciros que un poco ya tendríamos situada la ciudad y sobre todo aquí en el punto 6, en el monte del Castillo, porque los 2 montes son macroyacimientos arqueológicos, podemos decir, pues tenemos lo que se hizo una excavación arqueológica y allí hubo bastantes restos, porque, importante saber, Nájera fue capital del reino de Pamplona-Nájera, que era como se llama Pamplona-Navarra, y Nájera a La Rioja, en la Edad Media, que este reino aparece un poco a partir del año 924, que es cuando los reyes de Pamplona, Sancho Garcés I, Abderramán III toma Pamplona y se vienen aquí, instalan la corte y crean el reino, que luego es cuna del resto de reinos, el reino de Aragón, el reino de Navarra. Sí, exactamente. Es el reino de Castilla y León ya como reinos unificados. Todo surge un poco de aquí, por eso es muy desconocida para la gente cuando nos viene a visitar, pero Nájera es importantísimo en la Edad Media. Bueno, es el Juego de Tronos, es la cuna. La Real, si te gusta la Edad Media y te gusta ver reyes, es el lugar. Bueno, y en esta pared de aquí, en este muro, tenéis toda la crónica arqueológica de los yacimientos que hay en el castillo, ¿no? En esta sala hay una pieza que me has enseñado antes que me parece fascinante y sobrecogedora y que nadie se debe perder. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Esto que estamos viendo. Tenemos aquí una escápula de bóvido. Esto sirvió para datar la parte musulmana, los graneros musulmanes que antes comentaba.
Esto se ha encontrado en Marruecos similares, es una escápula en la que vienen pues fragmentos del Corán. Del Corán. Que aquí específicamente, ahí lo pone traducido, pone en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Que sería Alá, todos estamos entendiendo, pero como digo, esto sirve para datar porque, como digo, en Marruecos se han encontrado similares, escápulas de bóvido similares a esta, ¿vale? Vamos a otra sala. Sí, vamos a... Y me enseñar. Porque de esta parte que contextualiza Nájera y su historia, pasamos a otra sala que nadie se debe perder porque cerámica de Talavera. Sí, aquí tenemos del palacio este enormérrimo que hicieron los Manrique de Lara, Sí. Porque se dice que tenía una vajilla para 600 comensales y caballerizas para 200 caballos. Estuvo en bastantes ocasiones visitándole aquí Carlos I de España, V de Alemania, que por eso es un gran promotor del monasterio. Del monasterio, y está su escudo cuando Estuvo entras. también Felipe II aquí visitando. Era una familia grande de España. Y se construyó un palacio enorme que tenía calefacción, el palacio, para que podamos imaginar. Podían calefactar las... O sea, fue uno de los grandes palacios de España. Y nada más de la parte, porque no se excavó todo el monte, sino de la parte, pues nos salió que se excavó un montón de material, y estos son los vidrios que decoraban los suelos y paredes del palacio. La azulejería del Alcázar de Nájera. En esta sala encontramos un popurrí de necrópolis medievales, sí, porque veo aquí ya os he estelas dicho- discoidales que a mí me apasionan, capiteles, y luego una siguiente sala. Bueno, Nájera está vinculada a la que hoy es la localidad de Tricio, Tritium Megalum, Sí. de donde se exportó la cerámica más exclusiva para todo el imperio de Roma, que es esta, la Era terra el- sigillata. La terra sigillata, que, bueno, la terra viene de tierra, del color rojizo que tiene Sí. el material, que se hacía a molde, y deciros que, pues, luego se daba una segunda pátina, que le daba un acabado casi vidriado. Como lo que quería imitar, pues, eran las copas de oro de los grandes emperadores y gente importante, pues, tenían las mismas decoraciones, temas divinos, animales, humanos, esta cerámica. Y sí, fue el mayor centro productor de sigilatas, de terra sigilata, de toda la parte occidental del imperio. Las sigilatas de Tricio se han encontrado en toda la península, en Italia, en la Galia, en Britania, toda la parte norte de África. Toda la parte occidental del imperio tenía. Cambio la perspectiva y para terminar esta visita con pequeños detalles con Manuel Montoya del Museo Najeriense. Manuel, vamos a ponernos aquí porque esto es fascinante. Me decías al principio que esto era el palacio. Esto era el palacio del abad, pero aquí en el monasterio tenían botica. Y para vender tenían esta ventana que se abre a la calle y también la reja que se forjó de tal manera que podían vender las plantas Todos los medicinales, la productos botica a través de aquí. sin tener que salir. Estaba comunicado por la parte de Sí, arriba. estaba comunicado un y paso. está completamente pintado. Los Para ver techos las y demás, pinturas, todos pinturas. yo os recomendaría que vinierais. Claro, la pregunta que hago es, ¿dónde está la farmacia, la botica que hay aquí? Pues lo que pasó es que con la desamortización de Mendizábal es cuando se echa a los monjes del monasterio. Y en ese momento se vendió la botica a un farmacéutico de Nájera que luego se lo vendió a su vez a unos farmacéuticos ya en 1920, esta familia de Barcelona. Y hoy en día es una de las joyas del Museo de Farmacia del Masnou en Barcelona. Que O sea, es que una para ver botica. la Sí. botica que había En en Nájera. Nájera hay que ir a Barcelona. Sí, exactamente. Bueno, son las curiosidades que uno descubre. Juzgados, salas, estoy viendo una sala. Aquí hubo casi. Sí, aquí hubo cárcel, claro. Esto es un recorrido histórico. Me enseñas muy la importante, puerta. porque Vamos. a partir de la desamortización, esto se convierte en cárcel del partido judicial, como en el resto de España, que era como se Sí. administraba justicia con diferentes partidos judiciales. Esta es una joya, es muy curioso, porque esta puerta que tenemos es una antigua puerta de la cárcel que está llena de inscripciones hechas por los presos, donde ponen su nombre, suelen poner el año en el que están, suelen poner la pena que estaban cumpliendo, muchos como curiosidad dicen que por nada, que están aquí por nada, y también pues hacían animales o repasaban cucharas. Tenemos un poco de Son todo. grafitis de presos. El graffiti de los presos que hubo aquí en la cárcel. Manuel Montoya, historiador, profesor de historia, con unos cuantos másteres además. Sí, sí, algo. De historia nos hemos dedicado un poquito. Lo Y que guía nos gusta. turístico en La Rioja, de La Sí. Rioja. Gracias por este ratito, así que A ti, cuando vengáis gracias a aquí a Nájera, él o su compañero Miguel, que ya os lo presentaré, ya lo veréis en otros vídeos, pues os harán una visita para descubrir un lugar
fascinante y lleno de secretos. Grafitis de presos. ¿Quién nos lo iba a decir, En Nájera, al pie del camino de Santiago, de la España mágica?